Al fin, el día ha llegado. Hoy le damos cierre a la Edad Media en el canal. Bueno, no un cierre como tal, ya que más adelante volveré para hablar más sobre la Edad Media, pero eso será en un futuro. Por ahora, quédate para escuchar lo que fue Constantinopla y su caída, es decir, el evento que muchos toman como el final de la Edad Media. No podemos hablar de Constantinopla sin hablar de Constantino el Grande. Este personaje histórico es recordado por dos cosas. La primera, por ser el protector del cristianismo, ya que él pensaba que había llegado hasta su posición de poder gracias a esta religión. Él es quien decide aceptar al cristianismo como religión libre en el Estado romano. Con esto garantizaría la permanencia de esta religión en el occidente del mundo hasta nuestros días, cosa que hace que los persas los vean como el enemigo y comiencen a perseguirlos. Claro, anteriormente ya habían sido perseguidos por los romanos, pero bueno, ahora son amigos. Además de darle la libertad a los cristianos, Constantino es recordado por fundar la capital del Imperio Bizantino, es decir, Constantinopla, que en un principio fue llamada Nueva Roma, la cual se funda en la antigua ciudad de Bizancio, lo que actualmente sería Estambul. Desde la selección de su ubicación, la ciudad cobraría gran importancia para el mundo medieval, ya que esta ciudad conectaría al continente europeo y al continente asiático. Los límites de la ciudad fueron definidos mediante un arado. Al terminar, miles de obreros se pusieron a levantar las nuevas murallas. La leyenda cuenta que Constantino tuvo una nueva visión divina, según la cual un ángel habría sido el que le reveló el trazado de los muros. Esta nueva ciudad, la Nueva Roma, quedó casi desprovista de templos paganos. Todo lo referente a antiguos dioses fueron retirados o simplemente aislados, por decirlo de alguna manera, ya que esta ciudad tenía una nueva fe oficial. Casi en su totalidad se dedicaron a la fe cristiana. En su apogeo, Constantinopla alcanzaría 1 millón de habitantes. Recordemos que en ese tiempo este número era algo impresionante. Para dar a Constantinopla el esplendor de una capital del imperio, se trasladaron ahí multitudes de mosaicos, columnas, obeliscos y esculturas de otros lugares, como Alejandría, Efesos o Atenas. La ciudad fue construida imitando a Roma, con foro, capitolio y senado, y el territorio se consideró suelo itálico, lo que significaba que estaba libre de impuestos. La burocratización del imperio fue uno de los cambios más importantes, puesto que separó lo militar de lo civil. Se modificaron las divisiones administrativas y aumentó el número de provincias y se crearon las diócesis. Cada prefectura estaba dividida en varias diócesis y cada una de ellas, a su vez, en provincias, a excepción de Roma y Constantinopla, que estaban regidas por prefectos urbanos que dependían directamente del emperador. Es importante decir que en Constantinopla se otorgó importancia a la cultura y que ello llevó a Constantino II a fundar una de las primeras universidades del mundo, la Universidad de Constantinopla. Aquí se enseñaba gramática, derecho, filosofía, matemáticas, astronomía, medicina y retórica. El Imperio Bizantino tuvo las ciudades más ricas y grandes del Mediterráneo, como Jerusalén, Alejandría, Antioquía, Efesos, pero ninguna tuvo la importancia de la capital. La importancia de Constantinopla. La ciudad se levantó sobre una península de fácil defensa, con un gran puerto natural llamado el Cuerno de Oro, y se rodeó de un doble cinturón de murallas, la muralla de Constantino y la de Teodosio. Al igual que Roma, Bizancio, es decir, Constantinopla, tenía varios foros, amplias avenidas, hipódromo, senado y zona residencial, donde se ubicaba el Palacio Imperial. También se encuentra en Bizancio la Basílica de Santa Sofía. Constantinopla, que fue una ciudad eminentemente comercial y que monopolizó durante siglos el comercio de la seda, el trigo, la madera, las especies y los esclavos, fue también una ciudad industrial con barrios de artesanos que trabajaban, entre otros elementos, la seda y los metales preciosos, demandados en todos los países mediterráneos. Los comerciantes extranjeros también tuvieron su barrio propio, llamado Pera, situado al otro lado del Cuerno de Oro. En lo que respecta a su moneda de oro, era llamada el sólido bizantino, la cual mantuvo la misma cotización durante 7 siglos. Ahora avancemos un milenio en la historia.
Bueno, más o menos. Y hablemos sobre la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla da inicio al fin de la Edad Media. Al ser tomada Constantinopla, el comercio y el enlace cultural entre Asia y Europa se ven cortadas, dando inicio a la escasez de muchos productos necesarios. Con esto da origen a la búsqueda de nuevas rutas comerciales, ocasionando así que cierto explorador descubra América y dando inicio a la Edad Moderna. Pero antes, mientras el Imperio Bizantino entró en plena decadencia, comenzó a formarse en el Asia Menor un nuevo imperio, el Imperio de los Turcos. Los turcos estaban emparentados con los mongoles y procedentes de Turquestán, en Asia Central, gobernados por soberanos llamados sultanes. Contaban con un temible ejército de jeresianos, soldados brutales educados desde niños para ir a la guerra, blandiendo espadas curvas llamadas cimitarras. En el año 1296, los turcos se separaron de otras tribus de Turquestán y al mando de su caudillo Otman o Usman avanzaron hacia Asia Menor y se apoderaron de algunos territorios. Desde entonces se denominaron otomanos. Serían ellos quienes pondrían en la mira a Constantinopla, pero por una u otra razón esta invasión se vería detenida en más de una ocasión. Constantinopla fue salvada por la campana, diría yo. Pero cuando intentaron invadir el Imperio Bizantino, ya solo era un vestigio de lo que un día fue. Y de imperio, tal vez solo mantenía el nombre. El Imperio Bizantino estaba arruinado por las guerras civiles y la peste, destrozado por las ambiciones de serbios, búlgaros, latinos y turcos otomanos, víctima de una imparable desbrevación social y en consecuencia privado de los mínimos recursos económicos y humanos necesarios para asegurar la sobrevivencia. El Imperio de Bizancio entró en el siglo XV reducido a lo que quedaba de una capital una vez esplendorosa, algunas ciudades tarsias y parte del Peloponeso. Fuera de la autoridad del Basileo quedaba el Ducado de Atenas, unas cuantas islas en manos itálicas y el Imperio de Trebisonda. Con los turcos expandiéndose a su antojo en todas direcciones desde mediados del siglo anterior y sin una acción coordinada, contundente y decisiva por parte de las potencias cristianas, el fin de Roma parecía inminente. Constantinopla se salvó de la invasión en 1402 gracias a la providencial intervención de los mongoles en Asia Menor, que desarticuló el dominio otomano en Anatolia y provocó una crisis sucesora entre los hijos del sultán Bayaceto, que tardaría 20 años en resolverse a favor de Murat II. Andaban arreglando sus propios problemas. Asentado en el trono, ahora sí, era hora de atacar. Murat lanzó a sus soldados contra Constantinopla en 1423, pero la falta de máquinas de asedio, la insuficiencia naval y los problemas internos hicieron que el desfalleciente imperio pudiese mantenerse precariamente a flote 3 décadas más. Sería el hijo y sucesor de Murat, el joven Mohamed II, el que decidió poner punto y final a aquel anacronismo histórico situado en el centro de sus dominios. Movió todos sus recursos económicos y militares con un único objetivo: tomar Constantinopla, iniciando el asedio por mar y por tierra a principios de abril de 1453. Cuando se ve que es inminente el ataque de los otomanos, el emperador Constantino XI manda hacer un censo con la intención de saber cuáles eran sus números y con cuántos efectivos cuenta para poder organizar una defensa lo más rápido posible. Pero lo que un día fue un poderoso ejército imperial de 150,000 hombres, en esos momentos estaba reducido a una pequeña fuerza de entre 1,000 y 1,500 soldados. Y es que los tiempos de gloria de Constantinopla habían pasado. Lo que antes era una ciudad que albergaba a 1,000,000 de personas, ahora solo habitaban 50,000 personas. Y no solo eso, sino que estaba totalmente desprovistas. Con ayuda de colonias latinas, mercenarias, voluntarios extranjeros y mucho esfuerzo, se logró reunir una fuerza de 8,000 hombres aproximadamente para defender Constantinopla. Sin embargo, puede que esas cifras sean exageradas y la cifra de defensores no fuera más allá de 5,000. Algunos cañones de escasos calibres y 2 o 3 docenas de barcos completaban este pequeño conjunto de recursos defensivos. Uno de los personajes más destacados del bando cristiano fue el genovés Giovanni Giustiniani Longo, que financió de su bolsillo una fuerza compuesta por 2 galeras armadas y 700 hombres, y que recibió el cargo de jefe de las defensas de Constantinopla. También notable fue la
aportación del veneciano Girolamo Minotto, que contribuyó con 5 barcos y unos 1000 hombres. Otro contingente italiano a destacar fue el encabezado por el catedrático Isidro, legado papal, que mandaba una fuerza de 200 hombres. La desproporción entre los dos bandos era abismal, pero los defensores sabían que tenían muy poco que perder una vez que Constantinopla rechazó la rendición incondicional. Según la tradición islámica, las poblaciones que se rendían sin oponer resistencia eran respetadas y todo se arreglaba con una indemnización de guerra, pero cuando había resistencia no se daba cuartel y los vencidos solo les esperaba el pillaje, la esclavitud y la muerte. Por eso lucharon con tanta fiereza, haciendo morder el polvo en más de una ocasión a las tropas del sultán. El 24 de abril, los turcos transportaban por tierra sobre plataformas tiradas por yuntas de bueyes casi la mitad de sus barcos hasta el Cuerno de Oro, permitiendo así un bloque más eficaz. En la madrugada del 29 de mayo de 1453, tras el fracaso de un ataque turco en las cercanías de la puerta de San Román, Mohamed decidió que había llegado el momento del asalto final. Las primeras embestidas de jerecianos fueron rechazadas, pero un error de los defensores. Un portón en la muralla de Blaquernas quedó mal cerrado tras la salida de un hostigamiento de los defensores. Este error fue aprovechado por los otomanos para introducir un pequeño contingente, cuya presencia desconcertó a los cristianos, y en ese momento Justiniani resultó herido y su ánimo se quebró, considerando que ya había hecho más que suficiente y que toda resistencia era inútil. Ordenó a sus hombres que le retiraran del campo de batalla. A pesar de los ruegos del emperador, conocida la noticia, cundió el pánico. La resistencia se desorganizó y los turcos ampliaron aún más la brecha, penetrando en masa. Este fue el fin del Imperio Bizantino. Los que pudieron, entre ellos Justiniani, que moriría en Quíros a consecuencia de sus graves heridas, escaparon en unos pocos barcos que se arreglaron para sortear el bloqueo otomano, pero otros decidieron combatir hasta el final. Entre ellos el propio emperador Constantino, que en un gesto poco frecuente en la historia y que dignificó a toda su dinastía, se desprendió de las insignias imperiales y se lanzó contra las fuerzas enemigas en compañía de su primo Teofilio Paleólogo, de su amigo Juan da Malta y Francisco de Toledo, muriendo combatiendo junto a otros 3000 o 4000 bizantinos y latinos que sucumbieron ese día, según la fuente que se escoja, claro está. A pesar de los intentos del sultán, el cuerpo del emperador jamás fue encontrado o identificado con seguridad. Durante 3 días se sucedieron el pillaje y los asesinatos. Solo fueron respetadas las zonas de Constantinopla que se rindieron sin oponer resistencia, pero una vez saciadas las tropas, Mohamed decidió que ya había sido suficiente y que tocaba la hora de reconstrucción. No había prisa para hacerse con el resto de los diminutos terrenos griegos y itálicos y latinos que serían tomados en los años siguientes. El Imperio Romano de Oriente había muerto, pero de sus cenizas surgiría otro, el Imperio Otomano, que perduraría casi 5 siglos. Después de la caída de Constantinopla, todos creyeron que había llegado el final del cristianismo. Fue un golpe duro para la religión cristiana, y por otra parte, la fuerza de la religión musulmana aumentó. También con la caída de Constantinopla se marca el final del Imperio Romano. Bueno, con esto ya podemos pasar a la Edad Moderna. Si te gustó, no olvides comentar, compartir, suscribirte. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Yonti fuera.